Bienvenidos a este acto. Muchísimas gracias también a aquellos que os habéis desplazado de otros municipios para estar aquí con nosotros. Por supuesto, bienvenida Cristina, presidenta del Partido Socialista de Obrero Español. Muchísimas gracias por venir aquí a este foro debate. Decir que, y vamos a comenzar con este foro, conociendo un poquito más a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español. Voy a bajar un poquito la música. Sí, decir que es política española, nació en julio del 51 en Madrid, en el seno de una familia de periodistas. Emigró con sus padres a Roma cuando tenía 12 años y ahí se doctoró en Ciencias Económicas. A su regreso a España, en 1975, trabajó como profesora. Voy a poner la imagen. Sí, a lo largo de eso pondremos también unas imágenes, un vídeo, mientras yo estoy comentando y hablando un poquito de tu currículum. Como bien decía, que cuando regresó a España en el año 75, trabajó como profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla, Precisamente fue en esta ciudad donde se inició con su actividad política, convirtiéndose en el año 82 como viceconsejera de Economía del primer gobierno autonómico andaluz. Se afilió en el Partido Socialista Obrero Español en el año 93, año en que fue nombrada secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Fue directora general de producción del Banco Hipotecario, directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Ha sido diputada del PSOE por Almería y Madrid, concejal del Ayuntamiento de Madrid. También como cargo orgánico ha sido secretaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ahora estamos ya viendo imágenes. Decir que durante los años 2004-2008 fue ministra de Medio Ambiente en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También decir que, una vez que se dejó el cargo, en el 2008, fue nombrada embajadora de España ante la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Decir que en el año 2012 fue nombrada consejera del Consejo consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Decir que en ese año publicó junto al periodista Jordi Ortega el libro La energía después de Fukushima. Muy bien. Bueno, también comentar que desde el año 2017, desde junio de 2017... El Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona. Bueno, ahí sale bien. Efectivamente, desde el 18 de junio de 2017 es presidenta del PSOE. Y como curiosidades, decir que es una apasionada de la naturaleza, se confiesa aficionada a la cocina y a la lectura, y ha confesado que de no haberse dedicado a la política hubiera querido ser actriz. Esas son entre las curiosidades que hay. Y bueno, y sin más, decir que en su dilatada trayectoria profesional y política la ha convertido en un referente no solo del socialismo y del feminismo, sino también del ecologismo, donde es reconocida en el ámbito nacional e internacional. Bueno, a partir de aquí ya os doy la palabra tanto a Víctor Ruiz, que es nuestro secretario general, como también a nuestra presidenta, a Cristina Narbona. Bueno, buenas tardes. No hace tanto que nos vimos y agradezco a todos y cada uno de los que estáis aquí, pues precisamente eso, que vengáis a un foro que por definición, desde su creación, era precisamente para eso, para debatir, escuchar, intercambiar opiniones, intercambiar distintos puntos de vista desde el respeto, que es lo que hemos hablado anteriormente también, y por supuesto con toda la absoluta libertad. Decir a Cristina, ya se lo hemos dicho anteriormente, pues nuestro profundo agradecimiento. Yo llevo unos cuantos años de militancia en el PSOE, pero tengo la suerte de que mi carnet de militante me lo dio el presidente del PSOE entonces, Ramón Rubial, y unos años después, y un poco de pelo menos, pues tenemos a la presidenta del Partido Socialista precisamente pues para, en estos nuevos tiempos que se presentan, y de aquí a un año en el que tendremos municipales, autonómicas y europeas,
pues saber cuál es el proyecto de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, de todo su equipo, y por supuesto esa actualidad política, que no todo pasa por Cataluña, aunque también, y podréis preguntar sobre eso, pero yo creo que Cristina está precisamente para hacer una introducción de lo que es la nueva política del Partido Socialista desde su ejecutiva, que el día 21 hará un año de la elección de Pedro Sánchez, de los retos de esa nueva ejecutiva que él preside, o él, digamos, es el líder y ella la presidenta, y de todo lo que nos pueda venir por delante desde Cataluña y sobre todo en el tema medioambiental, que algunos de los que estáis aquí es de lo que os interesa, y por qué la importancia en ese programa transversal del Partido Socialista tiene que ver la economía, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo he tenido, desde esa imagen del Congreso Federal en el que Pedro Sánchez fue reelegido secretario general y se anunció la presidencia de Cristina Narbona, yo estaba presente, puesto que yo iba en la lista del Comité Federal. Han transcurrido muchas cosas, pero no he perdido oportunidad de reivindicar la asistencia de miembros de la Ejecutiva Federal, y desde luego para mí es una satisfacción, pues no solo que venga Andrés Perelló, que ya lo vamos a empadronar aquí, sino que venga Odón, que venga José Luis Ábalos, y por qué no decirlo, con gran orgullo tengo que decir que gracias a la presidenta del Partido Socialista. Cristina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Víctor, queridas compañeras, queridos compañeros. Tenéis un secretario general que es pertinaz, porque efectivamente ha insistido en numerosas ocasiones desde hace algunos meses para que pudiera venir a este foro. Vengo encantada, aprovechando que también ayer tuve la oportunidad de llevar a cabo una asamblea abierta en Zaragoza. Las asambleas abiertas es la modalidad con la que estamos desarrollando la tarea de explicación en toda España, y eso significa que, aunque yo voy a hablar un rato, espero que tengamos también la oportunidad de que hagáis todas las preguntas que queráis, tanto de los temas que yo voy a explicar como de cuestiones que os puedan preocupar en estos momentos, ¿no? Y comenzar señalando que estamos en un momento de la política nacional algo insólito, porque tenemos un Partido Popular que no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento de la Nación, pero que consigue que se mantenga prácticamente intacto el marco legislativo que aprobó años atrás cuando tenía mayoría absoluta, que eso lo consigue gracias al apoyo de Ciudadanos, que acepta los vetos que hace el Gobierno a iniciativas legislativas, muchas de ellas presentadas por nosotros en las Cortes, con la invocación de que son iniciativas que pueden suponer un incremento de coste presupuestario. Y eso hace que buena parte de nuestra tarea se quede, por decir así, varada en las puertas de la aprobación de nuevas leyes por la oposición combinada del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero eso no nos ha restado a la Ejecutiva Federal ni un minuto de esfuerzo, porque desde el primer momento, desde que aprobamos las resoluciones del 39 Congreso, ahí ya estaba diseñado un proyecto de nueva socialdemocracia, de nuevo Partido Socialista, partiendo de un análisis autocrítico de por qué hemos perdido, sobre todo el año 2011, con la tremenda caída que se produjo al final de la segunda legislatura de Zapatero, cuando perdimos más de 4,5 millones de votos, y entonces no estaban ni Ciudadanos ni Podemos, y a partir de ahí nos hemos mantenido en esos niveles del entorno del 20% del voto en nuestro país, que es un porcentaje que estamos absolutamente determinados a aumentar en las próximas elecciones generales. Y creemos que podemos hacerlo porque nos estamos preocupando y ocupando de los problemas que realmente tienen los ciudadanos en nuestro país. Mirad, España está a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a desigualdad. Somos uno de los países más desiguales, y el más desigual si no consideramos a Rumanía y a Bulgaria. Pero somos también uno de los países donde hay un porcentaje más alto de trabajadores pobres, de trabajadores que reciben un salario que es absolutamente insuficiente para que lleguen a final de mes. Somos un país
que se lleva la palma en cuanto a precariedad en el empleo. El año pasado, más del 25% de todos los contratos que se hicieron fueron contratos por una duración de menos de 7 días. Y eso tiene mucho que ver con la situación en la que se encuentra la mayoría de nuestros jóvenes, con estudios culminados, muchos de ellos dominando lenguas, dominando la informática, pero con la imposibilidad de plantearse un proyecto de vida autónomo ante ese mercado tan precario, ese mercado de trabajo que hace que nuestro país sea competitivo con otros países precisamente por los bajos salarios y esa situación de precariedad. Mientras tanto, los beneficios de las grandes empresas crecen muchísimo más que lo que crecen las rentas de los trabajadores, y eso dibuja una situación de profunda desigualdad e injusticia social. Y si los socialistas tenemos que caracterizarnos por algo, si solamente tuviéramos que decir una palabra que nos defina, esa palabra siempre es igualdad. Y es por la igualdad por la que tenemos que plantear iniciativas, medidas, propuestas que reduzcan esas brechas que existen, crecientes en algunos casos, como es también la brecha que existe entre hombres y mujeres en el mercado laboral, aproximadamente una brecha del 25% entre hombres y mujeres en el puesto de trabajo, que se convierte, cuando se llega a la jubilación, en una brecha del 40% entre la jubilación media de los hombres y la jubilación media de las mujeres. Por lo tanto, cualquier propuesta que nosotros hacemos tiene como primer objetivo claro reducir esas desigualdades. Y no pensando solo y exclusivamente en lo que sucede dentro de nuestras fronteras, sino con una visión más amplia, porque el mundo que nos ha tocado vivir tiene un modelo de desarrollo económico donde quien ha conseguido globalizar sus reglas del juego es el capital, y en particular el capital financiero. Hay una globalización económica que no se corresponde en absoluto con una globalización de la política, con una globalización de los derechos. Y eso lleva a que las empresas consiguen altos beneficios trabajando muchas veces fuera de nuestras fronteras, en países donde no se respetan los derechos humanos, donde no existen exigencias ambientales, sanitarias, etcétera, y nadie vigila en esos países o nadie castiga en esos países esos comportamientos. Bueno, por lo tanto, desde un partido que es internacionalista, tenemos que combatir ese lado oscuro de la globalización, donde están los paraísos fiscales, donde están los grandes problemas ambientales que aquejan a nuestro planeta, donde están los flujos migratorios que llevan hasta el borde del Mediterráneo a millones de seres humanos y cada vez llevarán a más personas ante esa disyuntiva de morir quizás en el Mediterráneo para intentar alcanzar las costas europeas, porque si miramos el continente africano, la edad media de los ciudadanos de esa zona del mundo está en torno a los 20 años. Por lo tanto, hay muchísimos jóvenes que lógicamente luchan por llegar a tener una vida digna en algún lugar del mundo. Y no hemos, desde la Unión Europea, hecho el suficiente esfuerzo para que esos países tengan su propio desarrollo y su propia capacidad. Y en cambio estamos levantando barreras que significan muchas personas que mueren antes de llegar a nuestras fronteras. Así que, hablando de igualdad, no hablamos solo de la igualdad entre nosotros, entre los pueblos que componen nuestro país, sino también un poquito más allá. Y cuando llega el momento de los presupuestos generales del Estado, que es el momento clave para cualquier gobierno, porque es el momento en el que se sabe a qué política se da prioridad, en qué se gasta el dinero un gobierno y de dónde recauda, de dónde obtiene los fondos. Bueno, pues lo que hemos intentado es, precisamente bajo el título de un proyecto de país, redactar un documento que está a disposición de todos los que queráis obtenerlo en la web de la Ejecutiva Federal, donde vemos por una parte cuáles son las políticas por las que apostamos y por otra parte de dónde obtenemos los recursos. Las políticas por las que apostamos, en consecuencia de lo que antes decía, tienen mucho que ver con reforzar aquellas políticas que garantizan derechos básicos. La primera de ellas, la educación pública,
también la sanidad pública, también la atención pública a la dependencia, también el sistema público de pensiones, también las medidas que permitan una mayor conciliación entre la vida familiar y la vida profesional, por ejemplo, creando plazas gratuitas para escuelas infantiles para niños entre 0 y 3 años, políticas específicas para aquellos alumnos que abandonan la escuela y que se quedan varados en una situación en la que ahora no hay tantas oportunidades de empleo sin suficiente cualificación, y ahí creemos que es fundamental, por ejemplo, tener un programa que permita que los jóvenes tengan un primer empleo, para que teniendo un primer empleo puedan aspirar a un segundo y a un tercero, porque esa es una de las grandes barreras. Son personas jóvenes bien formadas que el hecho de no tener experiencia laboral les impide seguir una trayectoria de carácter profesional, y estamos perdiendo a muchos jóvenes, a muchos de ellos en el mundo de la investigación y de la ciencia, que se marchan fuera de España porque aquí se ha abandonado por completo la apuesta que se hizo con los gobiernos de Zapatero para que este fuera un país donde avanzáramos efectivamente en el conocimiento científico, en la innovación tecnológica. Ahí hay también propuestas por nuestra parte para que se desarrollen, incorporando el máximo de conocimiento científico, algunos grandes sectores industriales. En particular, 3 sectores por los que apostamos de forma clara: el sector agroalimentario, el sector de la biomedicina y el sector de las energías renovables. Aquí abrimos un campo a lo que consideramos imprescindible, que es que nuestra economía emprenda un camino de transición ecológica, de incorporación de exigencias ambientales en todos los sectores productivos, que es un esfuerzo que se está haciendo ya en los países de nuestro entorno. Hoy mismo lo comentábamos, España es el único país desarrollado donde existe algo tan sorprendente como lo que llamamos el impuesto al sol, es decir, una penalización para aquellos que quieren aprovechar las energías renovables para producir su propia electricidad, y si hay un excedente en esa producción, colocarla con al menos un cierto beneficio a la red eléctrica, ¿no? En España existe una penalización que, como digo, no se ha establecido en ningún otro país. Todo lo contrario, los países de nuestro entorno están apostando muy fuertemente por la transición energética hacia el uso masivo de energías renovables, hacia la electrificación de los vehículos, por ejemplo. Todo eso significa más y mejor empleo. Tenéis que saber que en el sector de las energías renovables, desde el año 2011 en España, se han perdido más de 70.000 puestos de trabajo, porque el cambio regulatorio que hizo el gobierno de Rajoy, nada más llegar a la Moncloa en enero del año 2012, consiguió hundir a muchísimos pequeños y medianos ahorradores y a empresas que se estaban dedicando a construir un tejido productivo en torno a las energías renovables. Y así tenemos la enorme paradoja de que Alemania, que tiene la mitad de horas de sol que España, tiene 10 veces más energía solar instalada que nuestro país. Y además de la transición energética, la transición hacia un modelo basado en energías limpias, España también necesita urgentemente una verdadera política del agua, una política del agua que tenga en cuenta el cambio climático, que tenga en cuenta que cada vez habrá menos agua en cuanto a las aportaciones naturales a los ríos, porque las precipitaciones medias están reduciéndose. Es verdad que de repente hay precipitaciones muy importantes, el Ebro se desborda, hay riadas. Solo quiero recordaros que el año 2015, que hubo una situación muy parecida a la que ha habido este año, en concreto en el área de la cuenca del río Ebro, después de riadas que en algunos casos fueron incluso más intensas que las que ha habido este año, hemos tenido 3 años seguidos de la peor sequía que habíamos registrado hasta la fecha, que ha afectado a la práctica totalidad de las cuencas españolas, también a esas cuencas que se supone que tienen muchísima agua siempre. Bueno, pues siempre no la van a tener, y eso obliga a que hagamos un uso mucho más
eficiente del agua y a que cada cuenca sea capaz de tener la máxima autosuficiencia y no estemos, como sigue empeñado el Partido Popular, pensando en que si no tenemos agua aquí, de algún sitio nos la traerán. Porque cada vez habrá menos agua que transferir de una cuenca a otra cuenca. Y además cada vez está más claro las funciones ecológicas que tiene el agua cuando discurre por un río. Cuando yo oigo esto de que el Ebro tira al mar no sé cuántos miles de hectómetros cúbicos, esa es una expresión profundamente ajena a lo que es la realidad de las funciones del agua dulce y los sedimentos que discurren por los ríos y que permitan, por ejemplo, la existencia del delta del Ebro con todo lo que eso significa en cuanto a producción de arroz, en cuanto a tener en el mar recursos también pesqueros, es decir, actividad económica y, por supuesto, también ecosistemas vivos. Pues bien, la política del agua también está dentro de nuestras propuestas, señalando la importancia de un mayor control público del uso del agua y de la utilización al máximo de las tecnologías que hoy existen y que nos permiten, por ejemplo, reutilizar agua que esté adecuadamente depurada y tratada para prácticamente todos los fines, salvo el consumo humano. Todos los demás tipos de consumo pueden cubrirse con aguas tratadas y reutilizadas. Y además, por supuesto, que se lleve a cabo un programa más amplio de desalación, que en su momento fue demonizado por el Partido Popular, empeñado en contar una historia falsa de que habíamos robado a los murcianos y a los valencianos el agua que les iba a llegar del Ebro, cuando la Comisión Europea nunca aprobó la financiación del trasvase del Ebro. Y lo único que hicimos fue presentar a la Comisión Europea un programa de actuaciones que sí recibieron la financiación y el visto bueno de la Unión Europea. Y afortunadamente, a pesar de la oposición brutal que me llevó siendo ministra a tener que pedir hasta amparo al Tribunal Constitucional para que me permitieran comenzar obras en la desaladora de Torrevieja, bueno, a pesar de todo eso, menos mal que hay una serie de plantas desaladoras que han permitido en esta dilatada sequía de los últimos 3 años que en la cuenca del Segura no haya cortes en el suministro de agua y la mayoría de los cultivos y de los regadíos se hayan podido mantener. Luego, tenemos que seguir insistiendo en una política de agua muy diferente de la que quiere el gobierno de Rajoy, que sigue insistiendo solo y únicamente en la conexión vía trasvases entre las distintas cuencas. Y tenemos, además de medidas como las que os estoy diciendo, algunas medidas que ya no son solo medidas para mejorar la situación de los ciudadanos desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la educación, de la sanidad, de la atención a la dependencia, sino también medidas, por ejemplo, para algo que es difícil de medir desde el punto de vista económico, pero cuesta dinero, y es la aplicación de la modificación que hemos propuesto de la Ley de Memoria Histórica, de la cual estoy segura que nuestro compañero Andrés Perelló os hará una estupenda presentación, pero que significa ni más ni menos que los presupuestos generales del Estado contemplen también alguna partida que permita la exhumación de aquellos muertos que en la guerra civil y en la posguerra quedaron en lugares muchas veces ignotos y que todavía muchas familias están intentando recuperar. O sea que, además de cuestiones que tienen que ver con nuestro modelo de desarrollo económico, con nuestra necesidad de elevar los niveles de educación, de investigación, de ciencia, de cultura, también hay cuestiones, como digo, que tienen que ver con la mejora de la calidad de nuestra democracia. Y es difícil que una democracia sea una democracia de calidad si no ha tenido suficientemente en cuenta nuestra historia. Una historia que muchos de los que estáis aquí habéis vivido en persona y que conocéis y sabéis cuán dura ha sido en nuestro país. Así que, por supuesto, tenemos que mirar para adelante, pero sabiendo y recuperando aquello que debemos recuperar de nuestra historia. Y todo eso pues es un paquete de propuestas que suma unos 8.000 millones de euros.
Y nosotros no planteamos, como hace por ejemplo Podemos, el hecho de que eso sea a costa de aumentar el déficit del presupuesto del Estado, ¿no? Nosotros creemos que es bueno que el déficit se vaya ajustando de acuerdo con lo que nos pide la Unión Europea. Y por tanto, la propuesta tiene también el lado fiscal de reformas en determinados tributos para conseguir esos 8.000 millones de euros y cuadrar las cuentas. Y eso vendría básicamente modificando el impuesto de sociedades, que en nuestro país está diseñado de tal forma que las grandes corporaciones apenas tributan en la realidad un 8%, que pocas personas que tienen salarios con rentas medias pagan menos del 8%. Bueno, esto es algo que no es asumible y que además nos aleja mucho del resto de países de la Unión Europea, que tienen unos volúmenes de ingresos fiscales en relación con su propia riqueza mucho más altos que en España. Así que hay que ampliar la base de recaudación, empezando por el impuesto de sociedades, donde proponemos que al menos se tribute en un 15%, que no es una cosa precisamente revolucionaria, pero que simplemente con esa medida ya tendríamos 4.000 millones de euros más para las políticas que hemos planteado. Y además de eso hay algunas otras modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre el IRPF, de manera que los tramos más altos estén cotizando un poco más que lo que cotizan ahora, 2 puntos más, tampoco nada que pueda considerarse expropiatorio. Planteamos un impuesto a la banca y planteamos un impuesto sobre las transacciones financieras, porque creemos que eso son medidas necesarias para fortalecer, entre otras cosas, el sistema público de pensiones. Y aquí me voy a detener un momento porque sabréis seguramente que el gobierno de Rajoy ha conseguido el apoyo a los presupuestos generales del Estado, acordando con el Partido Nacionalista Vasco que este año y el año que viene se revaloricen las pensiones de los jubilados de acuerdo con la evolución de la inflación, un 1%, un 1,5% en lugar del 0,25% que venía ya estipulado en la reforma del sistema público de pensiones que aprobó en solitario, cuando tenía mayoría absoluta en el gobierno, en el año 2013 el Partido Popular. Bueno, es verdad que este año y el año que viene se producirán esas subidas de acuerdo con el IPC, pero el Gobierno ha puesto por escrito, negro sobre blanco, en su comunicación a la Comisión Europea, que eso es una medida puramente excepcional. No se engañe nadie. Año 18, año 19, mire usted por dónde el año 2020 es un año electoral. O sea, lo que quiere Rajoy es llegar al año 2020 con un acuerdo que le permita aprobar los presupuestos con la ayuda del Partido Nacionalista Vasco. Pero no hay en absoluto un cambio en lo que es más importante para mantener un sistema público de pensiones, que es un cambio en el mercado laboral actual. Desde el año 2012 tenemos un marco de reforma laboral aprobado por el gobierno de Rajoy, que es el que produce esa precariedad, esos bajos salarios, esa situación de indefensión, de ausencia de capacidad de negociación colectiva, que lleva a las circunstancias en las que están muchos de nuestros trabajadores, y desde luego en particular los jóvenes. Y con salarios bajos no hay suficientes cotizaciones como para poder estar pagando las cotizaciones todos los años a nuestros jubilados. Y por eso cada vez la brecha es mayor, se han gastado prácticamente toda la hucha que habíamos acumulado en los años anteriores y que había llegado a tener un volumen nada más y nada menos que de 66.000 millones de euros de ahorro de la Seguridad Social, y de eso queda poco más o menos 3.000 millones de euros, y además se están endeudando para pagar las pensiones este año y el año pasado. Y ante eso, lo único que ha descubierto de repente el Partido Popular es la posibilidad de introducir un impuesto a las grandes empresas tecnológicas, a Google, a Facebook, a Amazon, lo que llamamos un impuesto sobre transacciones electrónicas,
que es una figura que ha sido propuesta a nivel europeo, que nos parece sin duda un puesto que tiene sentido, pero que lo han sacado de una forma muy improvisada después de haber atacado con dureza al Partido Socialista por haber propuesto la creación de un impuesto sobre la banca y de un impuesto sobre las transacciones financieras. Entonces decía Rajoy que eso no estaba justificado y que no había dinero para pagar más las pensiones y que como se estaba creándose mucho empleo, se arreglaría el tema de las pensiones. Eso no es verdad, porque si se crea empleo de mala calidad, empleo con salarios bajos, con cotizaciones bajas y con una duración muy corta, ese empleo no permite un sistema estable de pensiones públicas. Y eso para nosotros es una batalla absolutamente prioritaria. Por eso estamos y seguiremos estando al lado de todas las plataformas de jubilados, al lado de los sindicatos y al lado de todos los ciudadanos que van a seguir manifestándose todos los meses, no solo para que este año y el año que viene haya esa especie de regalito que ha decidido hacer Rajoy, sino para que se consolide en la propia Constitución el derecho a una pensión digna. Y esa es una batalla que vamos a dar junto con los jubilados, junto con los sindicatos y, por cierto, junto con quienes todavía no se han jubilado, pero ven ya un horizonte claramente negativo desde el punto de vista de cuáles serán sus ingresos futuros. Rajoy ha tenido la desvergüenza de decirle a los trabajadores de este país que sería bueno que ahorraran un poco, que ahorraran para un fondo privado de pensiones, que ya de paso que ahorraran también para la educación de sus hijos. El señor Rajoy no se ha enterado que gracias a los socialistas en España las pensiones públicas y la educación pública son derechos, no mercancía. Eso es una conquista de nuestros gobiernos en la que no vamos a retroceder ni un milímetro y vamos a estar, por eso, combatiendo en la calle, igual que estamos combatiendo por reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, por combatir la violencia contra las mujeres, la violencia de género, porque también aquí nos encontramos con que el gobierno no cumple con sus compromisos, desprecia nuestras iniciativas, y ahí tenemos a nuestra compañera de ejecutiva, Carmen Calvo, que ha presentado iniciativas muy interesantes en el Parlamento para que las empresas estén realmente obligadas a pagar el mismo salario por el mismo tipo de empleo, seas hombre o seas mujer. Y también para que las condiciones laborales sean tales que permitan una mejor conciliación tanto a hombres como a mujeres en cuanto a su vida familiar y a su vida profesional. Ahí planteamos en nuestra alternativa al presupuesto, por ejemplo, que haya un permiso de paternidad de 6 semanas obligatorio. Es decir, que tanto hombres como mujeres puedan disfrutar de ese permiso de maternidad y de paternidad para que eso sea efectivamente un avance en cuanto a las condiciones en las que este país puede permitirse tener hijos. Porque un país donde no nacen niños es un país que tiene cada vez menos futuro. Y eso es algo que los socialistas también tenemos que combatir. Nos preocupa y mucho las pensiones dignas, pero nos preocupa y mucho que nuestros jóvenes tengan unas condiciones que no les permitan tener un proyecto de vida autónomo. Y ahí están propuestas en las que no voy a entrar ahora en detalle, pero que forman parte de este paquete que os estoy describiendo, en donde estamos comprometidos todos los miembros de la Ejecutiva Federal para terminar en este mes de junio lo que llamamos un proyecto de país, que es en realidad el marco en el que vamos a situar nuestros programas municipales, autonómicos, europeos y cuando lleguen, generales, donde claramente haya esas líneas prioritarias: reducir las desigualdades, garantizar un modelo de desarrollo económico que permita un progreso seguro, justo y duradero,
que eso no está garantizado simplemente porque aumente el Producto Interior Bruto. El PIB puede estar subiendo como sube en España y al mismo tiempo tenemos aumento de las desigualdades, al mismo tiempo tenemos aumento de la contaminación, al mismo tiempo tenemos efectos en términos de la calidad de las instituciones democráticas y, por supuesto, la regeneración democrática forma parte también de nuestro esfuerzo actual. Sabéis que dentro de unos días en Madrid tendremos el esperpento de una investidura del Partido Popular, de un nuevo presidente del Partido Popular, que tiene enfrente como alternativa una persona como Ángel Gabilondo, que es nuestro candidato y del que se atreven a decir que representa a la izquierda radical. Bueno, hace falta ser miopes para considerar a una persona moderada en el mejor sentido de la palabra moderada, extraordinariamente progresista y comprometido, pero desde luego no radical en el mal sentido de la palabra radical. Y toda comparación con cualquier persona del Partido Popular, en particular con quien ha trabajado con la hasta ahora presidenta Cristina Cifuentes, pues pone de manifiesto qué es lo que es el Partido de Ciudadanos, ¿no? Con esto terminaría lo relativo a nuestras propuestas en el debate presupuestario. Sé que que estáis preocupados también por la situación que se vive en Cataluña. Esta misma mañana nuestro secretario general ha estado en Moncloa con el presidente Rajoy para trasladarle nuestra actitud de absoluta firmeza en la defensa del orden constitucional frente a cualquier nuevo intento que desde la presidencia de la Generalitat de Cataluña pretendiera hacerse con el nuevo presidente que ha hecho un discurso de investidura y unos primeros movimientos que no auguran desde luego que se ajuste en sus actuaciones a la legalidad. Y por lo pronto el Partido Socialista apoya que se siga controlando el gasto de la Generalitat, los recursos que utiliza la Generalitat, para evitar que el dinero público, que los recursos públicos de la Generalitat se puedan emplear en nada que tenga que ver con el apoyo a un proceso independentista. Y si hay que volver a instaurar el artículo 155 de la Constitución, el Partido Socialista estará ahí, defendiendo la Constitución, pero también, tenéis que saberlo, dispuestos a trabajar en un horizonte de acuerdos de carácter político, porque es cierto que en Cataluña hay 2 millones de personas que ya no quieren seguir formando parte de España y eso tiene que abordarse no solo desde la exigencia de legalidad, que es lo que sin duda se ha hecho, sino también desde la propuesta política, desde el esfuerzo de aproximación. Y en ese sentido el Partido Socialista está dispuesto a liderar cualquier iniciativa que permita la reconciliación entre catalanes y el avance hacia un escenario muy diferente del actual. Ahí estamos en el Parlamento con una comisión que se creó, impulsada por nosotros, para revisar el Estado autonómico y para plantear eventuales cambios en la Constitución española. Así que mucha tarea y muchas propuestas por explicar, que yo sé que algunas pueden ser complejas, pero para eso paso la mitad de mi tiempo, como poco, fuera de mi despacho en Ferraz, para explicar, para rendir cuentas de lo que hacemos y para escucharos a vosotros. Muchas gracias. Bueno, como el otro día nos quedamos con el mal sabor de boca de la prisa que tenía José Luis Ábalos, justificada porque tenía que irse precisamente a Barcelona a estar con los compañeros del PSC, pues hasta las 9 menos 5 tenemos para disfrutar de la presencia de la presidenta del partido, así que tenéis la palabra vosotros para interrogarla. Mariano, luego Luis, Arturo, luego Luis. Arturo. Arturo, de decir los nombres para... Arturo. Hay un micrófono. Si lo montamos ahora. Bueno, pregunta mientras tanto. Muchas gracias por venir.
Buenas tardes otra vez y muchísimas gracias por venir. Has hecho un repaso que creo que estamos todos de acuerdo contigo y me gustaría que nos hablaras un poco por lo que yo creo que verdaderamente no funciona en este país. Yo creo que es la justicia. Y no me refiero a estas últimas sentencias de la panada y no sé qué, sino por la justicia en general. Como dijo el alcalde de Jerez, me parece que tenía razón. Si recuerdas, lo metieron, lo denunciaron. Me gustaría que hablaras un poco de la justicia, a ver qué planes tenemos para enderezar eso. Y otra cosa que es curiosidad pura y dura, que es el Senado. ¿Qué piensa hacer el Partido Socialista cuando gobernemos con el Senado? Muchas gracias. Hola. Yo aprovechando tu excondición de ministra de Medio Ambiente, quisiera preguntarte por las propuestas que tiene nuestro partido acerca de las energías alternativas, sobre todo por las derivadas del hidrógeno, que considero que es un tema muy importante, muy más barato que el eléctrico y podría ser mucho más importante que todas estas que nos están intentando vender las industrias derivadas de los hidrocarburos. Gracias. ¿Alguna más? Pues, a ver. Bueno, agradecer a Cristina. Ha dicho Víctor que a él le entregó el carnet Ramón Rubial, que estaba muy orgulloso de ello. Pues yo te digo que nosotros estamos muy orgullosos también de que seas nuestra presidenta, porque dignificas la política totalmente y eres una extraordinaria presidenta para el Partido Socialista. Y dicho eso, yo querría decirte que, a ver, has hecho una exposición magnífica, ¿no?, de cuál es nuestro programa, lo que es el sentir del Partido Socialista y lo que los socialistas defendemos y hemos defendido siempre. Pero es algo que en este momento no está llegando a la sociedad, que se está haciendo una tarea, bueno, de mucha didáctica, de mucha pedagogía entre la propia militancia, pero en lo que es la gente, los medios de comunicación están más que empeñados, empeñadísimos, en que el mensaje de esta ejecutiva, de nuestra ejecutiva federal y sobre todo el liderazgo de Sánchez no se asiente. O sea, eso lo estamos palpando los socialistas, que nos estamos batiendo el cobre en la calle, hablando de las propuestas de nuestro partido. Entonces, yo creo que el tema de los medios de comunicación es un tema gravísimo, en este momento en el que los socialistas nos enfrentamos. Y luego hay otro tema también, que hemos hablado de actores, ¿no? Has dicho que tú querías ser actriz y no eres política. Pues mira, yo creo que en política hay momentos que los actores tienen que cambiar, ¿vale? Pues porque la obra se hace muy pesada y porque la gente se cansa también, ¿eh? Yo hace unos días estuve viendo un musical, pues lleva 8 años, pues los actores han cambiado igual 4 veces y cada día es más magnífico. Yo creo que estamos en un escenario, y sobre todo aquí en esta tierra, donde ciertos actores deberían de ir cambiando ya, ¿vale? Porque siempre están los mismos en las listas electorales, ¿no? Entonces ya los conocemos y decimos, son muy fantásticos, son muy polifacéticos, pero la sociedad queremos otra cosa diferente ya, ¿vale? Y sobre todo a la hora de votar y de intentar atraer a la gente, a nuestra gente, que nos quiere seguir votando, porque sigue creyendo en nuestro proyecto, ¿eh? Y luego quería hacerte una pregunta que a mí me da mucha curiosidad. El tema de la desaparición del 15M. A mí me pareció un movimiento social fantástico, la aparición del 15M, que apareció con nuestros gobiernos, que se ha diluido como un azucarillo, ¿eh? Y que con la que ha caído, porque es que ha caído de todo, durante los gobiernos de Rajoy, pues oye, es que
Sí, están en las instituciones, entre comillas, pero el 15M, ese movimiento desapareció. Entonces yo creo que era más un movimiento en contra de nosotros que realmente una respuesta social ante lo que había. Nada más. Inés, y acabamos este primer turno. También. Pues Inés y Santiago. También. Hola, me viene muy a cuento porque continúo con la intervención de Ana Aguirre. A ver, el otro día leía en Heraldo de Aragón, en la primera página, Ciudadanos ha desbancado al PSOE en las encuestas. La historia iba de 4 décimas, pero los titulares eran Ciudadanos ha desbancado al PSOE. Él insistía de nuevo con que los peores resultados de la historia. Y esto viene al hilo por el comienzo de la intervención de Cristina, que habla de los resultados electorales. Es verdad que los peores resultados de la historia, en cifras concretas, puede considerarse que han sido los que hemos tenido en el 2015, los 85 diputados frente a los 110 de la época anterior, pero nadie hace el análisis de que eran 4 partidos grandes los que jugaban, mientras que anteriormente solamente eran 2. A lo que voy es a que tenemos a los medios de comunicación totalmente a la contra y nos hacen como luz de gas, los peores resultados de la historia, dónde está Pedro Sánchez, dónde está el Partido Socialista, y los que estamos siguiendo la información día a día vemos que el Partido Socialista está absolutamente activo, pero los medios no lo trasladan y te encuentras con gente que te dice que no estamos, que a ver qué pasa. Y yo creo que tenemos que pensar o repensar qué es lo que tenemos que hacer para que esto se vaya, esta leyenda urbana se vaya diluyendo, porque vamos a ver, por ejemplo, ahora estamos en la época de presupuestos. ¿Quién sabe que el Partido Socialista ha elaborado unos presupuestos alternativos? ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie. Parece que estamos ahí languideciendo porque la gente, incluso medios que normalmente nos eran proclives, pues estamos desaparecidos. Y yo sé que tú, Cristina, nos puedes decir que estáis en la ejecutiva pensando qué se puede hacer frente a esta situación que nos sobrepasa un poco a la gente de la calle. Gracias. Bueno, Cristina, yo voy a ser muy breve en mi intervención y en mi pregunta. Una de las cuestiones que has dicho como clave en el trabajo de los socialistas en todo lo que es el sistema público ha sido la educación. Y me gustaría que nos explicaras qué es lo que ha ocurrido con el enésimo pacto frustrado educativo. Gracias. Sí, hola de nuevo. Cristina, preguntarte por un tema que nos preocupa mucho aquí en Calatayud y en la comarca, y es la despoblación. Es un problema, creo que es el mayor que tenemos, porque afecta tanto económicamente, comercios, hostelería, en fin, y a todos los ciudadanos. Y creo que es un grave problema, y lo digo con letras mayúsculas, la despoblación. Muchas gracias. Hacemos una... Espérame, que contesta ahora y pasamos un segundo. Sí, es un poco aprovecha. Pues aprovecho para decir que estoy de acuerdo en que creo que el gran planteamiento del partido tiene que ser un cambio legislativo, pero un cambio en profundidad, que hay que verdaderamente derogar la ley de reforma laboral, que es la que nos ha traído esta ruina de nóminas impensables, que habría que llamar a capítulo así también a los sindicatos, porque cómo están permitiendo que esto es una ignominia, esto de estar cotizando
y pagando 60 horas, trabajando 80, cobrando unos sueldos de miseria. Eso el gobierno, nuestro gobierno socialista no lo podrá permitir. Así que yo pienso que lo primero que habrá que hacer es derogar esa infame ley. Como no también, bueno, pues a ti te he conocido y me hice seguidora tuya desde la ecología, tú fuiste una pionera y nos alumbraste en ese sentido. Y como la energía está produciéndose en nuestros pantanos, las torres eléctricas están en nuestras fincas, pasa la riqueza por nosotros sin derramar ni un céntimo, y como soy consejera de un banco, y te diré que verdaderamente la crisis se ha superado porque las ganancias están siendo ostensibles, que recaiga un poquito de riqueza también en la población, que esa, podríamos decirle, para no hacer demagogia, no vamos a subirles la pensión, pero sí les vamos a bajar el recibo de la luz, podría ser. Y además, a nivel de la educación, como no me es ajena la universidad, como universitaria que he sido, entiendo que la universidad pública se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en un clientelismo político, lo hemos visto ahora con el caso Cifuentes, en un clientelismo y en una universidad carísima, porque los hijos de los obreros no pueden pagar esos másteres, que no sé a qué fin vienen esos másteres, porque si en la licenciatura se diera la enseñanza que hay que dar, sobrarían muchos de estos posgrados. Entiendo yo que sí que es muy interesante los niños para la integración de mujeres, que sí que es muy interesante las medidas de promoción de la mujer y de que haya guarderías, pero a la empresa privada no le vas a poder decir a quién le pagas más y a quién menos. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pienso yo que hasta donde pueda llegar el gobierno será en los mandatos legislativos, no en la intimidad de las empresas que luego hacen lo que quieren. Como no, de acuerdo en el apoyo en todas las medidas que haya de igualdad, como no en el apoyo de todas las medidas que haya pues, para la sanidad. Obviamente que el dinero no cae del cielo, y que sí que habrá que hacer una mejor regulación del gasto. Hay mucha gente que si se empeña en hundir la sanidad, la hundirá, porque hay veces que se despilfarra, y eso también habría que controlarlo. Entonces habrá que controlarlo siendo que los sujetos activos, los directivos, sean siempre socialistas. Nada más. Arturo ha preguntado dos temas fundamentales, qué sucede con la justicia y qué hacer con el Senado, ¿no? En materia de justicia tenemos algunas propuestas que tienen que ver con una mayor exigencia de control de los jueces, que forman en estos momentos una especie de ecosistema o de mundo separado, porque ellos resuelven sobre ellos mismos y el Consejo del Poder Judicial, al final hay una enorme endogamia, y ya habéis visto lo que ha pasado, por ejemplo, cuando se ha producido esa sentencia sobre la manada, que ha habido una respuesta corporativa, yo creo que muy poco aceptable, porque efectivamente las sentencias y en particular el voto de uno de esos jueces no eran en absoluto tolerables en nuestra sociedad y de acuerdo con nuestros valores, ¿no? Y sin embargo a los jueces les juzgan los jueces, se juzgan entre ellos mismos, y eso creemos que tiene que cambiar. Tenemos la suerte de tener como portavoz en el Parlamento a una mujer que ha dedicado su vida a la magistratura, Margarita Robles, que conoce perfectamente las luces y las sombras de nuestra administración de la justicia, y que se ha venido reuniendo, y se ha reunido también con Pedro Sánchez, con los sectores más progresistas dentro del mundo de la judicatura, tanto de jueces como fiscales, que nos han trasladado propuestas muy interesantes que vamos convirtiendo ahora en iniciativas legislativas que posiblemente, como nos pasa con el resto, no podremos hacer que se aprueben en esta legislatura, salvo milagro milagroso, pero en fin, sí que nos están sirviendo para preparar una batería de mejora en cuanto a la exigencia
respecto de jueces y fiscales. Por ejemplo, en la cuestión concreta de violencia de género hay una iniciativa legislativa nuestra, esa ya registrada, para mejorar la formación con perspectiva de género a jueces y a fiscales. Porque cuando uno lee algunos textos de los autos que se producen cuando hay situaciones de agresión fiscal, de violación, incluso de asesinato por parte de las parejas, realmente llama la atención el lenguaje que se utiliza, la forma de interpretar la realidad social en la que vivimos. Luego eso requiere un esfuerzo de formación con perspectiva de género que hemos pedido ya a través de una iniciativa legislativa que se tenga en cuenta. Yo me he preocupado, cuando era ministra, de otro ámbito de aplicación de la justicia que no es menor, que es el relativo al del urbanismo y el medio ambiente. Como sabéis, en materia de urbanismo, el incumplimiento de las normas vigentes ha tenido mucho que ver con la extensión de la lacra de la corrupción en nuestro país. La corrupción ha tenido dos patas, una ha sido la obra pública. Si una autovía en vez de costar 100 cuesta 200, pues oye, esos 100 de diferencia se reparten entre unos y otros, entre los empresarios y los responsables públicos, y al final somos todos los ciudadanos los que hemos puesto los 200 y nos han quitado 100 para escuelas públicas, sanidad pública. La corrupción es un robo a los ciudadanos. Bueno, pues siendo ministra aprobamos una ley en la que se creaba la figura del fiscal especial para urbanismo y medio ambiente, una fiscalía especial de la que dependen ahora 160 fiscales especializados en toda España, y que va haciendo una labor muy importante para perseguir los delitos tanto urbanísticos como ambientales. Una parte de ellos, nada despreciable, pasa a la Fiscalía Anticorrupción, porque muchas veces cuando hay un delito urbanístico o un delito ambiental, lo que hay detrás es una corrupción más o menos encubierta. Por tanto, son dos fiscalías que están trabajando de manera bastante coordinada y con un esfuerzo muy especial en materia de prevención y persecución de incendios forestales, que es otra de nuestras lacras, donde tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que nuestros bosques tengan suficiente rendimiento desde el punto de vista económico y social para que no estén abandonados y para que no sean pasto de actuaciones, en algunos casos intencionadas o negligentes. Y ahí hay toda una tarea que pusimos en marcha durante la etapa que yo estaba en el gobierno, pero que luego no se desarrolló, de aprovechamiento de la biomasa forestal residual. Es decir, lo que vulgarmente llamamos maleza, que no significa que los bosques se tengan que quedar sin una sola hierba, porque hay un ecosistema que es necesario su existencia, pero sí que hay una parte de esa biomasa que se puede convertir, y de hecho se utiliza como recurso energético renovable, y que puede combinarse con la energía solar, con la energía eólica, con energías que son intermitentes para dar estabilidad, ¿no? Bueno, pues ahí también unas fiscalías especializadas están luchando contra los fenómenos que llevan a la existencia de incendios forestales graves en todo nuestro país. Y en todo caso, en materia de justicia, también desde el punto de vista de la presencia de las mujeres en los máximos órganos de la judicatura, tenemos que combatir por una mayor paridad, porque si veis en algún momento las fotografías donde se reúnen las máximas instancias de la justicia, tanto el Consejo del Poder Judicial como el Tribunal Supremo, la Audiencia, no se corresponde la presencia de mujeres con el número de mujeres que hoy son juezas, que hoy son fiscales, que son magistradas, y que son cada vez más numerosas, porque igual que sucede en la medicina, igual que sucede en la educación, la mujer ha ido cogiendo cada vez más presencia en esos sectores que son claves para la transformación de nuestra sociedad y para garantizar nuestros derechos adecuadamente. Así que hay que pelear también para que la justicia sea paritaria en los máximos niveles de administración de la justicia, ¿no?
En cuanto al Senado, nosotros planteamos una reforma de la Constitución que convierta al Senado en una auténtica Cámara Territorial propia de los estados que se definen como federales, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde no sucede lo que pasa en España. En España llevamos las leyes al Congreso, el Congreso las aprueba con determinadas enmiendas, pasan al Senado, se vuelven otra vez a revisar, luego vuelven otra vez al Congreso, al final es el Congreso el que tiene la última palabra. Es verdad que en el caso de España ahora mismo, en la medida que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, pues como que no tiene un interés muy especial en que al Senado se le quite la función de Cámara de segunda lectura que tiene, porque le permite que algunas leyes que vienen modificadas en el debate parlamentario del Congreso, ahora que no tienen mayoría en el Congreso, cuando llegan al Senado nos las corrigen por arriba y luego es difícil cambiarlas, ¿no? Pero en fin, más allá de la aritmética de los grupos políticos, esto va unido a una visión de España que creemos que debe ir efectivamente hacia un modelo federal. Y fijaros, federal significa unir, en contra de la idea que algunos tienen de que pasar de un Estado autonómico a un Estado federal significa una España más fragmentada. Es todo lo contrario. La federación significa la unión de acuerdo con herramientas de coordinación, de cooperación, de lealtad institucional que no hemos desarrollado en España. En España hay muchas leyes que son básicas, que las aprueba el Parlamento de la Nación, que se remiten por parte de los respectivos ministerios, pero que luego son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollarlas, y si no las desarrollan, ¿qué pasa? No hay en España mecanismos, como los hay en otros países, de estructura federal, de lo que llamamos lealtad institucional, es decir, de un reconocimiento de cuáles son las competencias de cada una de las administraciones y cómo todas las administraciones tienen que converger en torno a lo que sean las leyes estatales, las leyes de orden superior, de una forma ordenada. Y hay una corresponsabilidad fiscal que tampoco existe en nuestro país. De manera que en ese esquema federal en el que hemos venido trabajando y donde hay propuestas que si conseguimos que haya en algún momento de nuestra historia próxima una reforma de la Constitución, creemos que podemos mejorar el actual Estado autonómico. Una de las mejoras sería el darle un papel de verdad al Senado, porque ahora mismo efectivamente yo comprendo que haya quejas por parte de la ciudadanía que empiezan a echar la cuenta de lo que ganan los senadores y estos señores y señoras, a qué se dedican, si las leyes ya vienen del Congreso de los Diputados, pues ¿para qué nos sirven los senadores? Bueno, pues efectivamente en un país federal ahí lo que están representados son los estados federales, los Länder, lo que serían en España nuestras comunidades autónomas, con una capacidad de establecer en esa Cámara Territorial la coordinación necesaria de las grandes políticas con el Estado federal y los estados, el nivel inferior dentro del Estado federal, ¿no? Así que esa es nuestra propuesta, está bastante estudiada, tenemos un grupo de trabajo donde hay constitucionalistas de prestigio. Estamos preparados para el momento en el que sea posible abordar una reforma de la Constitución, que por cierto no sería solo para avanzar hacia un Estado federal, sino por ejemplo para corregir lo que ahora mismo se introdujo en el momento más grave de la crisis, en el artículo 135 de la Constitución, donde para atender la presión que ejercían las instituciones europeas para no dejar caer a España en mitad del momento más grave de la crisis, se aceptó que la deuda externa de nuestro país se pague por delante de cualquier otra obligación presupuestaria. Bueno, nosotros creemos, cuando digo nosotros me refiero al equipo de Pedro Sánchez, que ese artículo, si hay una reforma de la Constitución, hay posibilidades de que se modifique de manera que se garanticen siempre determinados derechos básicos en la educación, en la sanidad, en las pensiones y en la dependencia, que son los 4 grandes ámbitos a los cuales yo añado siempre otro pilar que me parece que debemos de ir construyendo,
que es el de la seguridad ambiental, que quiere decir que todos los ciudadanos tenemos derecho a respirar un aire no contaminado, a tener suficiente agua potable, a que nuestros alimentos no lleguen ya contaminados por los productos químicos que utilizamos en la agricultura. Seguridad ambiental quiere decir para los ciudadanos salud a nivel de las personas y salud desde el punto de vista del planeta. Y eso en otros países ya está en las constituciones. Nosotros tenemos un artículo donde dice que tenemos derecho a un medio ambiente saludable y la obligación de restaurar el daño ambiental, y hemos trabajado sobre ese artículo de la Constitución. Pero igual que en otros artículos que hablan de la educación o que hablan de la sanidad, si hacemos una reforma de la Constitución, tenemos que blindar de forma más clara esos grandes derechos de la ciudadanía. Luis plantea las propuestas del PSOE en relación con las energías renovables y en particular con el uso del hidrógeno. Es algo de lo que sabéis mucho en Aragón porque es de las pocas comunidades autónomas donde se ha trabajado en esta materia, en la utilización del hidrógeno como vector de energía renovable. Nosotros ahora mismo estamos terminando un documento de propuestas para la transición energética que es el resultado de un grupo de expertos liderado por Teresa Rivera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático, una mujer que formó parte de mi equipo y que ahora tiene un alto nivel de prestigio a nivel internacional, dirige un think tank en París y está muy comprometida con el partido y ha incorporado a expertos en materia de energía que en estos momentos tienen ya sobre la mesa propuestas para que se abarate el recibo de la luz, que era una de las cosas que se planteaba por alguno de vosotros, para que se abarate el recibo de la luz con una entrada masiva de energías renovables en el mix eléctrico, obviamente eliminando también el llamado impuesto al sol y cambiando la regulación del mercado eléctrico, que es el que produce hoy día la paradoja de que tengamos una de las electricidades más caras de Europa, a pesar de tener una capacidad de generar electricidad en nuestro país muy superior a la demanda de electricidad que tenemos incluso en el momento de mayor consumo a lo largo del año. Tenemos muchas plantas de ciclo combinado paradas, pero en un porcentaje altísimo, y que además les pagamos, tienen una retribución por estar ahí paraditas por si las necesitamos. Pero es todo un sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico que viene de una época en la que no había energías renovables y por lo tanto donde al final los grandes grupos que constituyen un poder de oligopolio de pocas empresas con una relación excesivamente estrecha a lo largo de los años con los sucesivos gobiernos, lo que reciben es unos beneficios extraordinarios, lo que los economistas llamamos beneficios caídos del cielo, que es una expresión preciosa, y esos beneficios caídos del cielo tenemos que reducirlos para que los ciudadanos se beneficien del bajo coste que hoy día tiene ya el uso de las energías renovables. La energía fotovoltaica, cuyo combustible es gratuito, como es obvio, la tecnología para usar la energía del sol ha caído en su precio en un 80% en los últimos 10 años. Y hoy China está a la cabeza en la utilización de energía fotovoltaica y en la producción de paneles fotovoltaicos, y España se nos ha quedado detrás. Y esas energías renovables combinadas con la capacidad de almacenamiento a través del hidrógeno hay también otras fórmulas, pero con la combinación de hidrógeno, biomasa procedente de nuestros bosques, energía del sol, energía del viento, energía del subsuelo, la geotermia, España puede avanzar sin ningún género de dudas de aquí al año 2050 para que prácticamente toda nuestra electricidad sea de origen renovable, y puede hacerlo sin que suban los precios, en contra de lo que dice el señor Nadal, que está todo el rato, por cierto, exclusivamente preocupado por la prolongación de la vida de las centrales nucleares. Eso es lo único que le interesa. Cuando le oigáis que parece que defiende el carbón, y aquí tenéis en Teruel una térmica y en Asturias las hay,
El carbón, y en particular el carbón autóctono, hemos podido comprobar que no le importa un pimiento, porque en el intento de negociación que hizo con el PSOE, cuando dijimos que nuestra línea roja era que el carbón autóctono siguiera estando dentro de la denominada reserva estratégica, dijo que a él eso no le preocupaba en absoluto. A él lo que le preocupa es que haya condiciones que garanticen la rentabilidad de las centrales nucleares para que en vez de durar 40 años, que es nuestra posición, lleguen a los 60 años de duración. Y ahí el Partido Socialista tiene bastante clara la posición desde hace tiempo, ¿no? No llega a la ciudadanía nuestras propuestas, y no llega porque los medios, y sobre todo algunos, no trasladan esas propuestas. Esta es una realidad objetiva, no hay mucho que discutir al respecto, porque es verdad que quienes financian la existencia de esos medios son el sector financiero, los fondos de inversión, que no les gusta Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es de los que defiende que el sector financiero, que las grandes empresas, que las grandes corporaciones contribuyan más al bienestar común de los ciudadanos. Y eso no les gusta en absoluto, les gusta mucho más el líder de Ciudadanos, que dice otras cosas, ¿no? Que dice que hay que bajarle todavía más los impuestos a las empresas. O sea que no debemos de sorprendernos que eso sea así, ni que haya encuestas que sabemos, lo sabemos, que tienen una metodología en su elaboración que no es demasiado científica, pero que están ahí más que nada para crear opinión, para que parezca que el Partido Socialista está retrocediendo en cuanto al apoyo ciudadano. Nosotros también hacemos encuestas con empresas serias dentro de la Ejecutiva Federal que nos dicen que en estos momentos estamos a muy poca distancia del Partido Popular y por delante de Ciudadanos y de Podemos. Eso es lo que nos dicen nuestras encuestas, pero las encuestas tenemos que tomarlas siempre como una herramienta de estímulo a nuestro trabajo. ¿Y cómo hacemos para llegar a más gente? Bueno, aparte de que la Ejecutiva Federal anda... cuando yo decía que quería ser actriz de pequeña, en realidad lo que yo decía era que quería ser titiritera, y es lo que soy, porque voy de pueblo en pueblo contando historias y explicando las propuestas que hacemos, ¿no? Pues esta Ejecutiva Federal es una ejecutiva de titiriteros, de mucho compromiso con la causa por la que combatimos, pero necesitamos muchos más cómplices en nuestros dirigentes locales, nuestros dirigentes autonómicos, allí donde estamos gobernando, que se vea que allí donde gobernamos hacemos las políticas que defendemos a nivel federal, y por eso, como el secretario general me ha encargado que me ocupe de la coordinación del programa marco electoral para las municipales, las autonómicas y las europeas, una parte de ese programa va a ser hacer un listado de las mejores prácticas, de las mejores políticas, de los mejores ejemplos de allí donde gobernamos, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Alguna habéis hablado de sanidad. Bueno, hemos tenido hace muy poco una enorme satisfacción en el caso de Valencia, porque se ha recuperado un hospital, el Hospital de Alcira, que había sido privatizado y que ha vuelto a ser un hospital público. Y eso creo que son las cosas que ayudan a entender cuáles son los objetivos y las propuestas a nivel federal, pero que tienen que tener un reflejo local o autonómico, porque de lo contrario predicamos en el desierto. O sea que cada persona que está en el partido, en un puesto orgánico, en un puesto institucional, en estos momentos, si quiere que ganemos las elecciones municipales, autonómicas, europeas, tenemos que trabajar todos juntos, porque es interés común de todos el llegar a la ciudadanía. Este no es un problema de la Ejecutiva Federal, este es un problema del conjunto del Partido Socialista Obrero Español, que tiene personas, en algunos casos gobernando, en otros en la oposición, en otros en las portavocías, pero tenemos que defender en todas partes lo mismo. Y esa unidad de acción es imprescindible. Da lo mismo lo que hayamos votado cuando ha habido primarias para la elección del secretario general. Ahora lo que viene es una siguiente competición donde tenemos que ganar a los ciudadanos, tenemos que convencerles a ellos, y desde luego los medios clásicos de comunicación,
grandes periódicos, las grandes radios no nos van a ayudar. No perdemos el empeño de estar ahí cuando nos dan una tertulia, cuando nos hacen una entrevista, pero sabemos que no nos van a ayudar. Solo con nuestro esfuerzo como militantes, como dirigentes, podemos llegar, y con nuestro ejemplo y con nuestra coherencia. Eso es lo único que nos va a permitir que se sepa lo que estamos haciendo. ¿El 15M dónde está? Esta es una pregunta muy interesante, porque creo que parte del 15M se ha ido a las instituciones, como muy bien decís, ahí están las mareas, las confluencias, pero aparte de eso, en estos últimos meses hemos visto algo inédito durante mucho tiempo, que es, por ejemplo, la aparición del feminismo en capas jóvenes de la población. No sé cuál es vuestra propia experiencia, pero mi experiencia durante algunos años es que mujeres más jóvenes que yo daban por sentado que ya habíamos alcanzado la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Y sin embargo, en estos últimos tiempos ha aparecido como una reivindicación que nosotros consideramos que es prioritaria para los socialistas, el avanzar de verdad hacia la igualdad de género, la efectiva, no solo la de las leyes, sino la del cumplimiento de las leyes, la auténtica paridad y la auténtica consideración de un enfoque de género en nuestra sociedad. Bueno, hay una parte, como bien sabéis, de ese nuevo feminismo que rechina cuando estamos en una manifestación y no se quiere poner cerca de las mujeres o de los hombres socialistas porque están en otras opciones políticas. Bueno, una parte del 15M se ha ido hacia movimientos sociales que tienen cierta vigencia ahora mismo. Y yo, permitidme que os diga que creo que para que se sepa mejor lo que queremos hacer, es muy importante que cada uno de nosotros, si es posible, tengamos una doble militancia, una militancia en el partido y una militancia en los movimientos sociales, en las plataformas sociales, en los sindicatos, en las organizaciones ecologistas, en las organizaciones de consumidores. Tenemos que estar dentro del partido y dentro de la sociedad, de manera activa, defendiendo nuestras banderas, porque la bandera del avance de los derechos de la mujer es una bandera igual que la bandera de las pensiones públicas, que tiene mucha historia detrás, pero aunque tengamos mucha historia detrás, el problema es que eso se entienda que dentro de nuestras políticas sigue siendo una prioridad cara al futuro. Vamos a ver, tengo 5 minutitos para terminar. En la educación y el pacto frustrado, preguntaba una de las compañeras. Vamos a ver, en la comisión que trabaja en la búsqueda de un pacto de Estado sobre educación en el Parlamento, desde el primer momento el Partido Socialista planteó que no podía haber ningún pacto si seguía reduciéndose la financiación pública a la educación, porque es que desde el año 2011 hasta ahora el número de profesores públicos y el volumen de recursos públicos por alumno en nuestro país ha caído, y en los escenarios que maneja el gobierno sigue cayendo. No es que se haya detenido. En este país hay recuperación económica, pero no hay recuperación del sector público, por ejemplo, en materia de educación. Es más, empiezan a aparecer cuestiones como la segregación entre niños y niñas, que por desgracia el Tribunal Constitucional avala en una reciente sentencia. Se ha eliminado la asignatura de educación para la ciudadanía, que creo que no debe desaparecer de nuestras aulas para que nuestros niños y niñas crezcan en valores. Y con el Partido Popular no hay solo una diferencia desde el punto de vista de contenidos, sino de medios. Y ahí hemos venido insistiendo hasta el momento en que hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Pero no nos hemos levantado nosotros de esa mesa de negociación por un capricho propio, sino de acuerdo con la comunidad educativa, con la que tenemos una relación muy estrecha, con los profesores, con el personal no docente, con los padres, porque están viviendo el retroceso gravísimo de la educación pública
en casi todos los territorios en nuestro país. Y es verdad que hay comunidades donde estamos gobernando, donde los gobiernos autónomos hacen un esfuerzo especial, pero los resultados están ahí. España está retrocediendo en la calidad y en la accesibilidad de la educación pública, y por eso nos hemos levantado, pero también hemos dicho que volveremos a la mesa si hay un compromiso que se vea claramente en los presupuestos generales del Estado. Y bueno, el ministro de Educación y Cultura algo ha anunciado en ese sentido, y nuestra portavoz en la materia está dispuesta, por supuesto, a volver a hablar de un pacto en la educación. La despoblación es un problema que se va agravando en España porque, desgraciadamente, no se han desarrollado las políticas que hoy cabe desarrollar para que el medio rural sea un medio vivo, donde no haya solo una población que envejece y donde no haya las carencias que existen. El año 2007, estando en el gobierno, aprobamos una ley que fue conjunta entre la ministra de Agricultura y yo misma, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que llevaba aparejado una serie de programas, una serie de planes con fondos europeos para poder implantar nuevas actividades económicas, equipamientos públicos, mejorar las comunicaciones, es decir, llevar al medio rural a unas condiciones de vida dignas que permitan efectivamente que la gente no quiera escaparse a toda velocidad, porque el medio rural hoy día puede ser el soporte físico más importante, por ejemplo, para el desarrollo de las energías renovables. Tenemos, además de la agricultura, además de otras actividades, el turismo de naturaleza, etcétera, la propia implantación de energías renovables en nuestro país requiere espacio, y ese espacio en gran medida lo tenemos en estos momentos despoblado. Así que con las nuevas tecnologías, si hay voluntad política, ahí tenemos una ley de referencia que ha quedado metida en un cajón, y hay propuestas al respecto que también metimos, por cierto, con una partida presupuestaria en nuestra alternativa a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Bueno, Mamen ha tocado muchos temas respecto de la posibilidad de bajar el recibo de la luz, lo tenemos muy estudiado. Si se cambia el modelo de formación de precios en el sector eléctrico, se puede bajar el recibo de la luz al mismo tiempo que aumentamos el uso de energías no contaminantes, y por lo tanto no es en absoluto una utopía. Estamos rodeados de países donde esto está avanzando. Portugal lleva varios meses obteniendo la electricidad al 100% de fuentes renovables, y nosotros estamos con una dependencia del petróleo, que ahora que sube el precio del petróleo vamos a sufrir más inflación y una situación de nuevo de contracción seguramente de nuestra economía. Lo de la intimidad de las empresas me ha hecho gracia porque me ha recordado lo que decía Rajoy cuando se le preguntó: oiga, ¿usted cree que a las empresas hay que exigirles lo de la igualdad de salarios? Y dijo Rajoy: mire, mejor no meterse en esas cosas. Bueno, pues sí que hay que meterse porque en los países más desarrollados de Europa existen leyes muy exigentes que obligan a las empresas a hacer públicos los sueldos, los salarios, los complementos que pagan a hombres y a mujeres. Y eso lleva a que hay herramientas que podemos utilizar para reducir la situación de desigualdad y de brecha que existe ahora mismo. Bueno, seguro que me dejo algo, pero por desgracia creo que el AVE es puntual y no espera, así que muchísimas gracias. Bueno, Cristina, muchas gracias. Ya sabéis que en un lapso muy corto de tiempo hemos tenido al secretario de organización, hemos tenido a la presidenta, nos queda la vicesecretaria general y el secretario general, pero no me gustaría levantarme de esta mesa sin darle las gracias a ella, a vosotros, sin leer unas palabras que resumen cómo trabajamos en Calatayud para que Cristina la transmita al secretario general. O'Donnell Orza dijo: hay que volver a abrir las casas del pueblo y recuperar el debate. Recuperaremos el relato de la izquierda
y de la socialdemocracia. Y eso es lo que hacemos en Calatayud, con mucho esfuerzo, con pocos medios, pero con muchas ganas, Presidenta. Aquí nos tienes. Hablamos con Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista. ¿Qué tal ha ido el foro? Con muchas preguntas, que es de lo que se trata, poder explicar a nuestros militantes y a nuestros simpatizantes las propuestas que defendemos los socialistas, y que si tenemos que definirlas con una sola palabra es luchar por una mayor igualdad de los ciudadanos. Lamento no tener más tiempo para dedicaros, pero tengo que marcharme. Muchas gracias.